Bueno, se ha cumplido un año de gestión del gobierno que encabeza Luis Lacalle Pou y Nicolás González se apresta a hacer un balance, un rápido balance. Nico, buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo andas, Miguel? Muy bien. Vamos a seleccionar los puntos más importantes que tuvo este año de gobierno, de gestión del gobierno de Luis Lacalle Pou, pero vamos a comenzar recordando cómo juraba ante el Parlamento, ante la Asamblea General allá en el 1 de marzo del 2020. Yo, Luis Lacalle Pou, me comprometo, por mi honor, a desempeñar lealmente el cargo que se me ha confiado y a guardar y defender la Constitución de la República. Queda usted investido en calidad de presidente de la República. Y no podemos comenzar un repaso de la gestión del primer año de gobierno sin hablar de la pandemia. Por eso vamos a compartir con ustedes esta siguiente placa a propósito de algunos hitos importantes en este primer año de gestión. La pandemia por el COVID-19. Bueno, claramente cambió todas las prioridades. La gestión que llevó adelante el gobierno y en especial el presidente de la República la podríamos definir en cuanto a la pandemia como en dos etapas. Una, la inicial, con medidas en las cuales el mandatario optó, por ejemplo, por la libertad individual y evitar las cuarentenas obligatorias. Vean lo que eran las calles en aquellos meses. Y además la creación del Grupo Asesor Científico Honorario, un plantel de científicos del país, de los principales, que han asesorado desde ese momento y hasta la actualidad al gobierno. Hasta junio, podríamos decir, Miguel, la pandemia se mantuvo en un relativo control, un hecho que a nivel mundial fue elogiado por las autoridades sanitarias internacionales y también por otros gobiernos, pero obviamente a partir del segundo semestre del 2020 los contagios comenzaron a crecer y para fin de año se generó una preocupación por las fiestas, por la temporada de verano, departamentos que tenían índices de contagios nuevos altos, porque, por ejemplo, muchos estaban en rojo y bueno, ya aparecieron los reclamos. Por ejemplo, desde el ámbito político, también desde el ámbito social, ya el tema de las llegadas de las vacunas al país cuando otros países y algunos de la región comenzaban a tener las vacunas. Por eso también hay que referirse a estos puntos de alguna forma negativos, que fueron observados como negativos y que han sido cuestionados. Uno, por ejemplo, fue, desde el punto de vista político, se dijo, bueno, se demoró mucho en las vacunas. De hecho, Uruguay fue el último país en el que llegaron las vacunas y el último país en comenzar con el plan de vacunación de América del Sur. Otro ha sido, por ejemplo, los impactos sociales, el aumento del desempleo, un hecho que preocupa al gobierno y que obviamente busca recuperarlo ahora con algunas medidas. Me dicen que algunas de las medidas van a ir en los lineamientos que el presidente va a plantear mañana ante la Asamblea General. Y recordemos que, por ejemplo, la ministra de Economía la semana pasada, según datos mundiales, dijo que a raíz de la pandemia en Uruguay la pobreza aumentó de 2 a 3 puntos porcentuales. También debemos agregar que los efectos de la pandemia provocó una caída del Producto Interno Bruto de 5,8% en 2020. Este es uno de los hitos importantes que tuvo que, y que todavía tiene que llevar adelante el gobierno más allá del primer año. Vamos a hablar ahora de otro punto clave. Era un punto clave del gobierno, fue una promesa de campaña de Lacalle Pou, la ley de urgente consideración. Esta aprobación de 457 artículos fue una prueba de fuego para la nueva coalición que en un plazo acotado la terminó de aprobar en julio tras una intensa negociación en la que dejó por el camino los aspectos más polémicos del texto inicial. La principal reacción social que se dio ante esta aprobación fue justamente la campaña contra la LUC que impulsó inicialmente el PIT-CNT y que contó con el apoyo del Frente Amplio, un hecho que generó cruces políticos en el Parlamento porque desde el oficialismo se señaló que el Frente Amplio pretende derogar artículos que en ese momento votaron. Recordemos que son 135 los artículos que se quieren derogar en caso de lograr las firmas necesarias, que son 700.000 para poder generar ese referéndum. Y a nivel también parlamentario, el otro hecho clave que se dio durante el 2020 es esto, la aprobación del presupuesto quinquenal. Aquí estamos hablando que con los votos de la coalición el presupuesto requirió semanas de negociación, pero igualmente salió adelante. Esto también generó un fuerte rechazo de la oposición frente amplista por algunos recortes que se originaron en el presupuesto. Uno de ellos, que hasta el día de hoy se habla, el de la ciencia. Respecto al 2019, ¿no? La Agencia Nacional de Investigación e Innovación recortó el presupuesto para la investigación en 43,7%, para la formación de investigadores en 30,3% y para el acceso a literatura científica en
51,3%. En educación también se dice que hubo una disminución de 20.000 horas docentes en educación media y recortes en el programa de maestros comunitarios. Y en políticas sociales se denunció la paralización del programa de asistentes personales que antes funcionaba en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud. Otro hecho que generó polémica a lo largo del primer año de gestión. ¿Qué pasó en la coalición? Bueno, empezaron los ruidos. Por eso este es el cuarto hito que queremos manejar con ustedes. Ruidos en la interna de la coalición. Obviamente todo empieza en este señor. Vean ustedes, el ex canciller, el líder del Partido Colorado y el canciller Ernesto Talvi, que se retiró de la política, que dejó el cargo, que estuvo molesto con el presidente, marcó una clara molestia con el mandatario, también con algunos otros jerarcas del gobierno, como por ejemplo el actual ministro de Salud Pública, y se fue literalmente de la política Ernesto Talvi, generando el primer gran sacudón del gobierno. El otro tiene que ver con Guido Manini Ríos, que es el líder de Cabildo Abierto. Acá el gobierno debió administrar la dificultad de sortear el proceso de desafuero que se le planteó al líder Guido Manini Ríos, que finalmente no fue concedido, pese a la postura favorable del presidente a eliminar los fueros parlamentarios y las diferencias internas. Recuerden que el propio Guido Manini Ríos estaba de acuerdo al principio de su desafuero. Pero también el presidente tuvo que lidiar con destituciones de jerarcas que él mismo había designado. Por ejemplo, el caso del expresidente de Antel, Guillermo Iglesias, ¿se acuerdan? Lo sacó a los pocos días que lo había puesto. ¿Por qué? Porque había presupuestado a 857 funcionarios. Y también hay un caso que resonó mucho a nivel político y que es justamente el del actual presidente de La Granja, Nicolás Chiesa, que pertenece al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, quien además de ejercer ese cargo, firmó documentos como apoderado de la empresa Mi Granja Sociedad Anónima. En aquel momento el presidente dijo, no se puede estar de los dos lados, lo dijo en el Prado, pero finalmente lo dejó en el cargo. En las últimas semanas, además, se visualizaron algunas diferencias de enfoque entre los socios de la coalición con la política económica para sostener obviamente a la población en momentos de crisis que se esperan sean respondidas por el mandatario en el discurso que va a brindar mañana ante el Parlamento a partir de las 6:15 de la tarde. Y el otro hito que quiero destacar... Vamos a transmitir en directo, ¿no? Exacto, vamos a estar en vivo mañana a 5:30. La transmisión mañana especial de BTV empieza a 5:30 de la tarde y vamos a ir hasta las 8 de la noche con esta edición especial de BTV Noticias. Desde el Parlamento varios equipos y aquí Miguel en la conducción, obviamente, para tener ese discurso que el mandatario sobre las 17:45, 17:50 va a iniciar ante la Asamblea General. Pero vamos al último hito, que es el que tiene que ver con la seguridad, porque aquí obviamente se destaca la caída en los delitos. Recuerden que durante este primer año de gestión el ministro Jorge Larrañaga, hace aproximadamente un mes atrás, presentó los datos de los primeros 11 meses en la disminución de los principales delitos como los homicidios, las rapiñas y los hurtos. Y si bien no está claro aún cuánto impactó la pandemia en este cambio y cuánto el cambio de la política, lo cierto es que la valoración de los uruguayos sobre la política de seguridad mejoró, según coinciden diferentes encuestas. Un dato más para agregarte antes del final, Miguel, que es bueno tenerlo en cuenta. Mañana va a estar contigo aquí también, además, Botinelli acompañándote en esta emisión especial que vamos a hacer. Es que justamente Oscar hoy Botinelli, ¿no? Oscar Botinelli, exactamente. La aprobación del presidente de la República sigue siendo muy alta. Tras su primer año de gestión, está hoy ubicada, según la encuesta Factum, en 54% de la población. Sí, y acaba de publicarse también a esta hora la encuesta de Cifra. 64% de aprobación de la gestión del presidente. 10 puntos más. Sí, y además dice 6% más que el doctor Tabaré Vázquez en su primer año y 25% más que Mujica en la primera etapa. 25% más que Mujica. Gracias, Miguel. Un dato más. Mañana el discurso del presidente, por lo que podemos averiguar, va por dos líneas. La primera, un balance de la gestión, un balance de todo esto que veníamos hablando. La segunda, lineamientos. Me dicen que no son medidas. Mañana el presidente no le presenta medidas a la Asamblea General y a la población a través de los medios de comunicación que vamos a emitir, sino que van a ser lineamientos del programa de gobierno que pretende de aquí en más. Capaz que hay mucho de posibles respuestas a los socios de la coalición que han planteado algunos subsidios en el último tiempo. Gracias, Nicolás. Nos vemos mañana.